Movimiento Ciudadano en esta Cámara se ha puesto como meta darle un significado distinto a la vida legislativa, planteando una agenda y una visión que recoja fundamentalmente las causas ciudadanas. Entendemos perfectamente que la pluralidad al interior de esta Cámara resulta determinante para la definición de prioridades y construcción de decisiones, pero también sabemos que eso no ha sido impedimento para presentar alternativas e impulsar una agenda propia, una agenda estrictamente ciudadana. Por eso, los diputados ciudadanos entendimos como una prioridad consolidar una plataforma de Parlamento abierto desde el inicio de esta legislatura, que no solo marque la diferencia, sino que también sea capaz de transformar el rumbo y la dinámica de nuestras instituciones públicas. Estas prácticas de Parlamento abierto incluyeron desde la renuncia a los privilegios como los seguros de vida y de gastos médicos, así como los bonos extraordinarios, hasta la adopción de un código de ética y la implementación de medidas de apertura y participación ciudadana, como poner al servicio de los ciudadanos las preguntas parlamentarias dirigidas al Poder Ejecutivo, ejercicio que, por cierto, repetiremos en los próximos días y que hoy el presidente de la República ha tomado como buen ejemplo para ponerlo en práctica durante su informe. En esta agenda de Parlamento abierto no puedo dejar de resaltar que Movimiento Ciudadano sigue siendo el único grupo parlamentario completo en publicar sus declaraciones 3 de 3, como una muestra de que el principio de máxima transparencia es perfectamente compatible con el servicio público y con el quehacer parlamentario. Hoy me siento muy orgulloso de anunciar que durante este periodo Movimiento Ciudadano contará con una plataforma digital en donde se cumplirán todas y cada una de las obligaciones de transparencia que exige no solo la legislación en la materia, sino también la Alianza por el Parlamento Abierto. Con ello, esperamos ser el motor de un cambio de paradigmas al interior de esta Cámara. Esperamos hacer de las prácticas de máxima transparencia una política institucional y esperamos también demostrar que desde una condición de minoría se pueden y se deben transformar las instituciones públicas. Respecto a la agenda legislativa con la que se ha comprometido Movimiento Ciudadano, quiero resaltar 4 temas fundamentales que impulsaremos en este periodo. En primer lugar, dado que entendemos que la participación ciudadana es el oxígeno de la vida democrática, no dejaremos de insistir que se aprueben iniciativas que este grupo parlamentario ya ha presentado en materia de revocación de mandato y eliminación del financiamiento público a los partidos políticos. La clase política debe entender, de una u otra manera, que el servicio público no está hecho para servirse de él, sino para servir a los ciudadanos. En segundo lugar, consideramos que el tema de los derechos humanos es, hoy por hoy, la agenda más importante y delicada de la nación, porque esta cobra vidas cada día, porque está costándole a México su gobernabilidad y su viabilidad como país. Es obligado que prestemos atención a las reformas en materia de tortura y atención a víctimas, que destrabemos la reforma en materia de desaparición forzada, que saquemos adelante una reforma en materia de desplazamiento forzado interno, que pensemos en la autonomía de los servicios forenses y abramos una amplia discusión sobre el uso de la fuerza. Pero quizá lo más importante es exigirle al gobierno mexicano que entienda que el primer paso para resolver la grave crisis de derechos humanos que tenemos en el país pasa por reconocer el involucramiento y la participación del Estado en estas violaciones a los derechos humanos. Seguir negando esta crisis significa seguir abriendo la herida de las víctimas, significa seguir abriendo la brecha entre autoridades y ciudadanos y significará, lamentablemente, derrumbar el Estado de Derecho. En tercer lugar, seguiremos comprometidos con una agenda en materia de medio ambiente. Es necesario decir que esta agenda ha permanecido secuestrada por los intereses políticos. Nosotros no podemos compartir que la agenda medioambiental de México sea parte de acuerdos cupulares entre el gobierno y sus aliados partidistas. Por ello, estamos dispuestos a recuperar la agenda verde que necesita México, dándole su lugar a las áreas naturales, poniendo orden en el manejo financiero de la Semarnat, legislando en favor de la naturaleza y el bienestar animal, sin improvisación, sin ocurrencias y sin intereses partidistas. En cuarto lugar,
La agenda de combate a la corrupción no se ha agotado y mucho menos podemos considerar como concluida nuestra responsabilidad en la continua tarea de combatirla. El combate a la corrupción es una lucha continua, es una lucha de carácter generacional. Por ello, en particular, daremos seguimiento a la acción de inconstitucionalidad promovida por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano para que se respete el espíritu original de la iniciativa ciudadana 3 de 3. Pondremos especial atención en todo el proceso de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, especialmente en los aspectos normativos, administrativos y de nombramientos, así como de asignaciones presupuestales, porque si soslayamos estos temas, el sistema será secuestrado por la clase política. Además, insistiremos en sacar adelante reformas como la eliminación del fuero, la regulación y limitación de la publicidad gubernamental, la revisión del Modelo Nacional de Adquisiciones y Obra Pública, así como la eliminación de las pensiones a los expresidentes. En la agenda de este periodo también se inscribe la recepción del paquete presupuestal y ahí manifestaremos nuestras preocupaciones sobre la desaceleración económica del país, sobre la grave situación de la deuda pública, sobre el precio de la gasolina, sobre la incapacidad para replantear la estructura presupuestal y la manera en la que se gasta el dinero de los mexicanos. Sí, hay que recortar el gasto público, pero empecemos por la publicidad y el gasto superfluo, no por la educación, no por la salud. Además de estos y otros temas de la agenda legislativa, hoy debemos concentrarnos en reflexionar sobre el papel del Poder Legislativo en el diálogo republicano, sobre todo en nuestra tarea de control y de contrapeso del Poder Ejecutivo. Difícilmente, compañeras y compañeros diputados, legisladores, podemos hablar de un momento más delicado como el que hoy está viviendo nuestra República. El país está marcado por una profunda crisis social, por la más grave situación en materia de derechos humanos vista en la historia, por la más indignante corrupción en las más altas esferas del gobierno, por una verdadera crisis institucional y una aparente descomposición interna del gobierno federal. Y por si esto fuera poco, tenemos al Ejecutivo con los más bajos índices de aprobación en la historia moderna de México y que aún así prefiere tener manifestaciones en la calle en lugar de dialogar sobre sus políticas, en lugar de reabrir en un ejercicio democrático la discusión sobre reformas que están siendo cuestionadas como la educativa o la energética. Es, por ello, igualmente preocupante la indiferencia del presidente de la República que atribuye estos problemas al mal humor social y no a sus propios errores y no a sus propias omisiones. La evidencia más elocuente de lo anterior es que tenemos un Poder Ejecutivo que en el marco de su cuarto informe de gobierno viene a decirnos que también hay cosas buenas que contar, aunque ni siquiera ha sido capaz de contarnos la verdad sobre crímenes atroces que se han cometido en su sexenio, como los de Ayotzinapa, Tanguato o Nochistlán. Sin embargo, cuando pensábamos que el gobierno ya había tocado fondo, el presidente de la República nos recetó a los mexicanos las 36 horas más indignantes de la historia reciente del país. Con su invitación a Donald Trump, el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, que ha propagado un discurso de odio en contra de los mexicanos, el gobierno federal demostró que no le tiene miedo al ridículo. Con su gravísima falta de argumentos, insultó e indignó a los mexicanos. Lo grave es que en esta confusión, en esta ingenuidad, en esta falta de inteligencia, exhibieron no solo a su gobierno, sino a todo el país. En Movimiento Ciudadano lo decimos con claridad. El Poder Legislativo debe actuar y debe asumir con responsabilidad el rol que le corresponde en un régimen presidencial con división de poderes. La pregunta elemental que debemos responder es ¿qué papel jugará este Congreso de la Unión frente a un Poder Ejecutivo que se ha extraviado, que ha evidenciado su falta de autoridad y su crisis de liderazgo? La respuesta, compañeras y compañeros legisladores, la tenemos que construir sin importar los colores partidistas. La tenemos que construir con convicción republicana y con vocación democrática, entendiendo que es una obligación histórica de esta legislatura. En la respuesta va implícita la gran tarea de incidir en la conducción política de la nación. Y por ello, hoy más que nunca, los instrumentos de control parlamentario son indispensables
y deben servir no solo para reflejar la pluralidad, sino principalmente para construir de manera corresponsable soluciones y decisiones que cambien el rumbo del país. La deliberación, la apertura y la inclusión que seamos capaces de ejercitar en el interior de este Poder Legislativo y que estoy seguro encontrará eco en legisladores de los distintos grupos parlamentarios, serán determinantes en nuestra capacidad de incidir de manera positiva en los asuntos públicos y en el rumbo de la política nacional. Es hora de que este Poder Legislativo recupere su papel como portavoz de las causas ciudadanas y como responsable del futuro del país. Para lograrlo hay que empezar por la construcción de un muro de dignidad que le devuelva a la República su claridad y que le devuelva a México y a los mexicanos su confianza. Muchas gracias.